Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, mi nombre es Orlando Herrera. El día de hoy vamos a tener dos clases. En primer lugar, para pedirles disculpas. La semana pasada hubo una descoordinación de mi parte y no pudimos hacer la primera clase del capítulo de neurología, que consistía básicamente en evaluar lo que es el estado de conciencia. Y también estaba pendiente para el día de hoy hacer la clase de evaluación del sistema sensitivo. Entonces vamos a empezar la reunión. Como ustedes habrán visto, la valoración neurológica es importante dentro de lo que significa el examen general en el paciente, sobre todo porque tiene una situación bien estructurada, ¿no? La evaluación neurológica es diferente a las evaluaciones de los otros aparatos, órganos o sistemas, sobre todo porque en la parte del examen físico normalmente nosotros estábamos orientados a lo que es inspección, palpación, percusión, auscultación. En cambio, en el aparato neurológico varía ese orden. No si en cuanto se refiere a la anamnesis, permanece siempre la valoración de los síntomas desde el punto de vista de la historia clínica. No hay que olvidar siempre que la historia clínica es el aspecto más importante para poder orientar un diagnóstico, sea cual fuera el sistema que se está evaluando. Y cuando hablamos ya de valoración neurológica, entonces decíamos que la primera parte de la evaluación neurológica era el estado de conciencia. Posteriormente venía la valoración del sistema motor, pares craneales, sensitivos, reflejos, equilibrio, no signos meningios, en fin, otros apartados que son importantes también desde el punto de vista de la evaluación clínica. Cuando hablamos de estado de conciencia, obviamente a nosotros nos interesa que el paciente esté de alguna manera conectado con nosotros cuando vamos a hacer la evaluación. Ahora, estado de conciencia significa tener en cuenta aspectos fisiológicos, aspectos neuroanatómicos, ¿no? Para poderlas integrar y poder explicar alguna situación desde el punto de vista de la fisiopatología y como consecuencia de una alteración como síntoma o como signo. Entonces, cuando hablamos de estado de conciencia, decimos, es la capacidad que tiene la persona, ¿no? Es la capacidad que va a tener la persona de poder estar comunicado con su medio externo y con su medio interno. Es decir, tener conciencia, ¿no? De lo que le rodea y también de su persona como así. Por eso uno hablaba de evaluación autopsíquica, todo lo que le corresponde al paciente, su nombre, dónde vive, cuántos años tiene, su historia, ¿no? Su historia familiar, autopsíquica, y la alopsíquica en relación a lo que le rodea, ¿no? En relación al espacio, es decir, el tiempo, el espacio, este, el ambiente mismo. Pero para hablar de conciencia, tiene que haber integración de algunos sistemas, ¿no? Desde el punto de vista neuroanatómico. Por eso es que decíamos que cuando evaluamos conciencia, evaluamos dos aspectos. Un aspecto es la parte, un aspecto es la parte desde el punto de vista, diríamos, del nivel, y el otro aspecto es el contenido. Esos dos términos son importantes que nosotros tenemos que recordar cuando evaluamos el estado de conciencia. Ahora, el estado de conciencia se puede alterar por muchas causas, ¿no? Desde, pueden ser causas estructurales, causas metabólicas, ¿no? Causas dentro de las estructurales tenemos las vasculares, los traumatismos encefalocraneales, las tumorales, ¿no? Las hemorragias, en fin. Y dentro de las metabólicas vamos a tener una serie de aspectos clínicos que van a condicionar alteración de la conciencia, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos, hiperglicemia, hipoglicemia, hipernatremia, hiponatremia, hipertermia, hipotermia, hipoxia, en fin, ¿no? Trastornos endocrinológicos, hipertiroidismo, hipotiroidismo,
o inclusive alteraciones del estado ácido-base, problemas renales, problemas hepáticos, en fin, hay una serie de condiciones, ¿no?, metabólicas y también estructurales, orgánicas, que van a condicionar alteración de la conciencia, ¿no? Y esa se va a manifestar a través de variaciones en cuanto al contenido y en cuanto al nivel de la conciencia. eh, Eso serían lesiones primarias, ¿no? Pero las lesiones secundarias van a ser las que se dan, ya dan cambios intrínsecos, cambios importantes a nivel de la neuroglía, ¿no? A nivel de la neurona, desde el punto de vista de la presencia de citoquinas, procesos inflamatorios, cuadros de oxidación, ¿no? Problemas de cambios de presión, presión intracerebral, presión de perfusión cerebral, en fin, una serie de aspectos fisiológicos, ¿no?, que van a condicionar alteración de la conciencia. Y cuando hablamos nosotros de nivel y hablamos de contenido, nos referimos a dos estructuras importantes, ¿no? Todo lo que es cortical y todo lo que es infracortical o subcortical, ¿no? Cortical, el cerebro per se. El cerebro per se tiene que ver con el contenido, es decir, con las funciones mentales superiores, ¿no? El cerebro per se, funciones mentales superiores, ya sea desde el punto de vista del lóbulo frontal, temporal, parietal, ¿no? Es decir, la atención, la memoria, la concentración, diríamos, el lenguaje, ¿no? Una serie de aspectos del contenido de funciones mentales superiores. Y cuando hablamos de nivel de conciencia, estamos hablando de los elementos que están debajo de la corteza, es decir, desde la médula, las primeras porciones de la médula, hasta lo que es el tronco, incluyendo a lo que es el mesencéfalo, el diencéfalo, ¿no? Eso, ahí va a estar una estructura importante. Cuando hablamos de contenido, de nivel, estamos hablando del estado de vigilia, ¿no? Estado de vigilia. Contenido, corteza. Despertar, estado de vigilia, infratentorial. Y ahí estamos hablando de un sistema importante, el sistema reticular activador ascendente, el SARA, ¿no? ¿Qué cosa es el SARA? Es un grupo de células que van a activar el cerebro, ¿no? Pero que van a discurrir o van a estar en el tronco y van a hacer, diríamos, eh, comunicación con el tálamo, con el hipotálamo, con el lucus níger, ¿no? Y a partir de ahí recién va a salir la información hacia la corteza estimulando. Por lo tanto, el estado de conciencia depende del contenido y depende del nivel. Nivel en relación a vigilia y contenido en función a funciones mentales superiores. Ahora, hay una situación de direccionalidad en el estado de conciencia. Es decir, para yo evaluar el contenido, tengo que, tengo que tener al menos una función del nivel. Es decir, el paciente debe estar despierto o la persona debe estar despierto para evaluar el contenido. Pero no es bidireccional. Es decir, ¿no? El paciente puede estar con los ojos abiertos, pero puede tener alteración del contenido. Entonces, esos aspectos son importantes, ¿no? Quería primero aclararles para que cuando hablemos, ¿no?, de, por ejemplo, hablemos de obnubilación, sopor, soñolencia, ¿no?, estupor, coma, estamos hablando de un trastorno de conciencia desde el punto de vista del de el nivel, ¿no? En cambio, cuando hablamos de trastornos alopsíquicos o autopsíquicos, desde el punto de vista del contenido en la persona, si está desorientada, si no está orientado, si no sabe su nombre, si no sabe dónde está, cómo está, o sea, el aspecto de la memoria y las funciones mentales superiores, entonces estamos hablando de una valoración alopsíquica, ¿ya? Entonces, el estado de percepción que la persona tiene de sí misma y del entorno, el estado de conciencia. Dentro de lo que son las funciones mentales superiores, ¿no? Eso es importante, yo tengo que valorar, estoy valorando ahí el contenido. Cuando evalúo funciones mentales superiores, estoy hablando del contenido, y el contenido me habla de zona supra tentorial, es decir, a nivel de la corteza. Y ustedes saben ahí cuadros infecciosos, cuadros tumorales, inflamatorios, metabólicos, van a distorsionar y condicionar una alteración en estado del sensorio. Entonces el paciente puede perder su capacidad de atención, puede perder su capacidad de estado de ánimo, ¿no?
Y entonces cuando hablamos de atención, el paciente debe estar despierto. ¿Y de quién depende que esté despierto? Que esté íntegro el eh, sistema reticular activador ascendente. Me olvidaba antes de comentarles, ¿no? Así como hay alteraciones de valoración desde el punto de vista de nivel de conciencia en cuanto a sopor, estupor, soñolencia, coma, también hay alteraciones mucho mayores, ¿no? Y ustedes habrán escuchado hablar, después del coma viene el estado vegetativo, después del estado vegetativo pues, viene lo que es el estado de conciencia mínima, ¿no? Puede venir los estados de, diríamos, de enclaustramiento, ¿no? O podemos hablar también de lo que es el mutismo kinético, o inclusive podríamos estar hablando finalmente de lo que es el estado de muerte cerebral. Entonces, todas esas funciones son las que nosotros vamos a evaluar el día de hoy. La atención, o sea, la vigilia, la concentración, la capacidad de mantener la atención. Eso me voy a dar cuenta rápidamente cuando yo entro en contacto con el paciente, ¿no? Si el paciente sigue mi conversación, me sigue con la mirada, me pone atención, ¿no? Está, diríamos, conectado con lo que estamos haciendo, ¿ya? La cooperación es otro dato importante, ¿no? Si el paciente permite, porque hay situaciones, por ejemplo, como el delirio, ¿no? En la cual el paciente no permite ni que se le acerque el examinador cuando está sobre todo en su fase excitada, en la fase donde está verborreica, en la fase donde está con agitación psicomotriz, inclusive con situaciones de euforia, ¿no? El otro estado importante de valoración es el estado de ánimo, ¿no? Dentro de las funciones mentales superiores. Y uno puede encontrar al paciente deprimido, puede estar ansioso, puede estar irritable o puede estar alegre. Dentro de las funciones mentales superiores también vamos a evaluar la memoria. Y cuando evaluamos la memoria, hay que evaluar memoria inmediata, memoria reciente o memoria remota, ¿no? Y uno puede recurrir a estrategias, ¿no? Por ejemplo, para evaluar la memoria inmediata, uno conversa con el paciente y le dice que recuerde tres cosas: rosa, carro y pintura. Luego de una conversación y pasar unos minutos, puede volver a preguntarle si recuerda lo que nosotros le habíamos dejado encargado, ¿no? Rosa, carro y pintura. Entonces uno está evaluando la memoria inmediata. En cambio, la memoria reciente, es decir, los hechos que hayan ocurrido en el día de hoy o el día de ayer, ¿no? Que desayunó o que almorzó, que hizo el día por la tarde, ¿no? Entonces, y la otra, la valoración remota, sobre todo ya hechos de mayor tiempo, ¿no? De mayor lejanía. Entonces, recordar situaciones de la infancia o, diríamos, parte de lo que es la historia de uno mismo, ¿no? También tenemos lo que es el cálculo aritmético, ¿no? Una forma de evaluar el cálculo aritmético, diríamos, la función mental superior un poquito más compleja, es, por ejemplo, decirle al paciente, empiece de 100 y empiece a restar 7 a cada uno, ¿no? 100 menos 7, 93, 93 menos 7, 86, 86 menos 7. Entonces uno está evaluando la capacidad de tener una concentración, de una atención, de un razonamiento y sobre todo de la complejidad de utilizar la memoria inclusive, ¿no? Entonces un poquito una evaluación mucho más compleja desde el punto de vista del cálculo aritmético. Lo otro es la valoración del juicio y abstracción. Ahí hay que tener un poco de cuidado. Hay condiciones, por ejemplo, hay una condición que se llama síndrome de autismo o síndrome de Asperger o síndrome de Borderline. Hay alteraciones, ¿no? Propias de ciertas personas en las cuales no es una enfermedad, sino es una condición que distorsiona el funcionamiento de su cerebro y que no pueden rápidamente reconocer, inclusive son personas que no reconocen los gestos, son personas que no reconocen los sentimientos y una serie de aspectos, y cuando uno le dice interprete los refranes, puede hacer que no lo interprete adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con Asperger, tú le dices perro que ladra no muerde, y lo primero que te va a preguntar el paciente es ¿dónde está el perro? ¿No? Yo no veo al perro. Entonces, hay situaciones, pero exceptuando a ellos, la valoración del juicio y la abstracción siempre es importante. Por eso es que hay que utilizar refranes, ¿no? Más vale
una paloma en mano que 100 volando, que es lo que quiere decir para que ellos puedan hacer un análisis, un razonamiento y podernos dar una respuesta coherente, ¿no? Porque cuando evaluamos el estado de conciencia, un aspecto importante es la respuesta coherente en relación a la pregunta, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de soñolencia, obnubilación, estupor o coma, en la cual ya no hay una coherencia en cuanto a la conversación o a la pregunta. El otro dato importante desde el punto de vista, sobre todo, este, diríamos en este caso, a lo psíquico, ¿no? O sea, fuera de la persona, es valorar la orientación. Y en cuanto a la orientación, hablamos el tiempo, el lugar y la persona. Y eso es importante. Siempre hay que tener en cuenta también si es que el nivel de grado de instrucción del paciente, ¿no? La edad del paciente, las condiciones en las cuales vive el paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente del campo, un paciente de la ciudad, no es lo mismo un paciente de la ciudad que tenga un grado de instrucción baja a alguien que tenga un grado de instrucción superior o más. Pero hay que, en función a eso, hacer la pregunta más simple, ¿no? En cuanto al tiempo, siempre para ver si es que está orientado en tiempo, espacio y persona. Si está despierto y la respuesta es coherente, yo diría está lúcido. ¿Qué cosa sería lúcido? Lúcido sería que su estado de conciencia está normal, es decir, está relacionado con su medio externo y también con su medio interno. Entonces, hablamos en cuanto al tiempo, en qué mes estamos, qué día es hoy, qué año estamos, eso es un dato importante. A veces recurrimos quién es el presidente, ¿no? O hechos importantes desde el punto de vista de la cotidianidad. También es importante la valoración en cuanto al lugar, sobre todo cuando se está en un establecimiento de salud, ¿no? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿En su casa? ¿En la calle? ¿En un restaurante? ¿En un hospital? ¿En un centro de salud? En fin, es un dato importante en cuanto al lugar. Y la persona, como había dicho, ahí sí, desde el punto de vista autopsíquico, ¿no? O sea, como una persona, como un todo, él, la pregunta es, ¿cómo se llama usted? Cuando la respuesta es adecuada, a su nombre, nos dice que está ubicado en un lugar que efectivamente está en el hospital y el tiempo en relación al mes, al día, inclusive al año, entonces nos vamos a decir nosotros, mi paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Y como hay una respuesta completa, diríamos lúcido, su estado de conciencia está perfecto, ¿no? Dentro de las funciones mentales también vamos a tener lo que es el lenguaje. Y en el lenguaje puede hablar el lenguaje escrito, el lenguaje entendido, ¿no? El lenguaje espontáneo. Desde el punto de vista del lenguaje espontáneo, hablamos del orden, ¿no? Si es ordenado, si tiene cierta gramatización cuando se conversa, hay coherencia con lo que se le pregunta. Estos datos también van a ser importantes ya cuando hablemos de la valoración del estado de conciencia desde el punto de vista del contenido y del nivel. Ya englobamos con una prueba más compleja que se llama la escala de Glasgow. Ahí hablamos en cuanto a la valoración del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Ya en otro sistema, pero es importante la respuesta. Entonces, si el lenguaje es coherente, ¿no? O si hay alteraciones en cuanto a ilusiones, a alucinaciones, en fin, ¿no? O cuando hay una situación de pérdida de la realidad, ¿no? Y puedan alterarse en cuanto se refiere al lenguaje. También a la comprensión, a la pregunta, ¿no? O sea, si no entienden, es decir, nosotros le mostramos, por ejemplo, un lapicero y el paciente nos responde como si fuera una cuchara, ¿no? No hay una situación del lenguaje comprensivo por una alteración a nivel del contenido. La lectura, la escritura son otros aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Ahora, desde el punto de vista de la alteración del lenguaje, puede presentarse lo que es la disartria, la disprodia, la agrafia, la alexia y la afasia, ¿no? Hay algunas situaciones en las cuales son netamente motoras, por ejemplo, ¿no? La disartria es una alteración básicamente motora, ¿no? En donde hay este compromiso de un par craneal, ¿no? Puede ser el doceavo par craneal. Inclusive, ¿no? Cuando hay cierta alteración del noveno par craneal, puede haber problemas en cuanto a la voz o en cuanto a la pronunciación de la palabra. La disprodia, alteración en la modulación, ¿no?
Entonces, cuando hay, por ejemplo, problemas a nivel de cerebelo, hay una situación en cuanto a la modulación, ¿no? El paciente empieza hablando en voz alta y luego termina en una situación de voz lenta, pausada, inclusive inaudible, ¿no? La agrafia, cuando hay pérdida de la capacidad para escribir, ¿no? Es decir, el paciente te comprende, te entiende, tú le muestras un lápiz y le dices qué cosa es, él no puede no mencionar, no puede escribirle el objeto porque hay una alteración sobre todo a nivel frontal, ¿no? La alexia es incapacidad para comprender el lenguaje escrito y la afasia que puede ser sensitiva o puede ser motora, ¿no? Es importante. Eh, tenemos también lo que los niveles, ¿no? En donde en realidad se producen, ya sea en la región frontal, estamos viendo ahí en el área 10, puede ser en la parietotemporal, ¿no? Puede ser en la región de la parte interna, donde está el tálamo, el hipotálamo. Entonces, aquí estamos viendo lo que es, ¿no? El estado de vigilia. El estado de vigilia que está en relación básicamente a lo que es el sistema reticular activador ascendente. Y el sistema reticular activador ascendente depende, ¿no? de la acción de una serie de neurotransmisores. Es un dato importante también, ¿no? Ustedes saben que hay las células dopaminérgicas, noradrenérgicas, las serotoninérgicas, las histaminérgicas, todas ellas son las que se van a comunicar a nivel de lo que es el hipotálamo, a nivel de lo que es el tálamo, ¿no? A nivel de lo que es el tronco, sobre todo en su rafe media, en su cara ventral, donde están discurriendo estas células, para poder llegar posteriormente hacia la corteza y producir los estímulos, ¿no? Un dato importante. Y ahí tenemos, hay estímulos visuales, auditivos, olfativos, ¿no? Todos desde el punto de vista son concentrados a nivel del sistema reticular activador, posteriormente llega a la corteza a través de los núcleos talámicos e hipotalámicos. Y aquí es donde empiezan a intervenir los neurotransmisores y no solamente la acción de los neurotransmisores, sino también de algunas hormonas, como es el TRH, el TSH, ¿no? El ACTH. Son hormonas que de alguna manera van a tener una influencia en cuanto a la comunicación de lo que es el sistema. La melatonina, por ejemplo, ¿no? El hecho de la luz estimula a la retina y la activación del sistema reticular activador ascendente y en la situación de la vigilia o el estar despierto. Entonces, cuando hay interrupción a nivel de todo este sistema, es que va a haber alteración de la conciencia en cuanto al nivel. Y cuando hay interrupción al nivel de la corteza, va a haber también alteración del estado de conciencia en cuanto al contenido. Cuando hablamos de nivel, hablamos de despierto, sonoliento, soporoso, comatoso, ¿no? En cambio, cuando hablamos de este contenido, hablamos de alteraciones halogénicas y alteraciones autogénicas, es decir, del tiempo, del espacio, ¿no? De la persona. Los grados de alteración de la conciencia. Entonces, van a haber grados de alteración de la conciencia, ¿no? Entonces, sin alteración del estado de vigilia, es decir, el paciente está despierto, ¿no? Porque puede haber alteración de la conciencia con interrupción del estado de vigilia. Entonces, el paciente está con los ojos cerrados, el paciente está dormido, pero sin alteración del estado de vigilia, ahí vamos a tener lo que es la confusión, ¿no? Un estado caracterizado por torpeza intelectual. Entonces, el paciente no responde coherentemente, no integra las ideas coherentemente, ¿no? Y entonces hay una comunicación dificultosa con el examinador, la confusión. El paciente está fuera de una situación, diríamos, eh, consciente desde el punto de vista de eh, de sus respuestas a las preguntas del examinador. Pero también podemos tener alteraciones desde el punto de vista de lo que es la obnubilación, lo que es el delirio, lo que es el estupor y lo que es el coma. Esto cuando hay alteración, ya les hemos dicho, desde el punto de vista del nivel de conciencia. La obnubilación, ¿no? Cuando hablamos de obnubilación estamos hablando, ¿no?
de que el paciente está con tendencia al sueño, ¿no? Con tendencia al sueño, o sea, despierta al estímulo verbal. Hay una disminución en la atención, el pensamiento es lento y confuso, está desorientado en espacio y en tiempo, está hiperexcitable o está irritable, ¿no? El paciente está obnubilado. Entonces, el primer nivel es despierto, el segundo nivel es soñoliento. El soñoliento despierta y responde coherentemente. En cambio, el obnubilado, ¿no? Ya tiene alteraciones desde el punto de vista de la atención, desde el punto de vista de la orientación en el espacio y tiempo. Luego viene otro nivel, ¿no? De alteración de conciencia y vamos ahí del delirio, ¿no? Eh, Algunos también lo conocen como síndrome confusional agudo, ¿no? El delirio hay una distorsión, diríamos, ¿no? Una distorsión de la realidad, hay una percepción errónea de los estímulos, el paciente presenta situaciones de, dependiendo si está en una fase hiperactiva o en una fase hipoactiva. Por ejemplo, si está en una fase hiperactiva, el paciente es verborreico, el paciente está estimulado en un máximo, es decir, tiene agitación psicomotriz, tiene episodios inclusive de agresión, ¿no? Y cuando está en su fase de hipoactiva, el paciente está hipoquinético, ¿no? Aquinético, está callado, está calmado. Pero lo cierto es que hay un cuadro de desorientación, hay percepción errónea de los estímulos, ¿no? Entonces va a haber alucinaciones, ¿no? Ustedes se acuerdan más o menos del delirium tremens, ¿no? El delirium tremens es un evento clínico que se presenta cuando hay una supresión súbita del alcohol en los alcohólicos y entonces hacen cuadros de agitación psicomotriz bastante marcados, ¿no? Y ahí estamos hablando del delirio, alucinaciones y también miedo. El otro dato importante es el estupor, ¿no? El estupor es diríamos, es un paso previo, ya, ¿no? Dentro de lo que es trastornos del estado de conciencia, del punto de vista del nivel, es un paso previo a lo que posteriormente va a venir el coma, ¿no? Entonces ya es una situación de soñolencia más profunda. El paciente puede responder a un estímulo, o sea, hace gestos o responde a estímulos dolorosos, ¿no? O estímulos vigorosos o repetidos, ¿no? Si el estímulo cesa, el sujeto recae nuevamente en el estado de soñolencia. Entonces el estupor, el paciente está dormido, despierta, pero despierta con estímulos vigorosos, no solamente al tacto, sino produciéndole dolor. Y posteriormente viene el otro estado de conciencia, ¿no? El otro estado de conciencia, diríamos, el más comprometido, el más peligroso desde el punto de vista de la gravedad en el paciente, porque es importante la valoración del estado de conciencia, sobre todo en las salas de emergencia, ¿no? Sobre todo en eventos agudos, porque nos va a permitir definir acciones en cuanto a mantener rápidamente la vía aérea, la circulación, mantener lo que es la vía respiratoria, pero sobre todo tomar decisiones inmediatas porque pueden poner en riesgo la vida del paciente o pueden poner en riesgo el hecho de quedar con secuelas irreversibles. Por eso que la valoración del estado de conciencia en las salas de emergencia son importantes para definir acciones. Diríamos, el compromiso más peligroso desde el punto de vista del estado de conciencia viene a ser el coma, ¿no? Que significa sueño profundo. Entonces, la condición es el paciente está dormido, ¿no? Con los ojos cerrados, el paciente no responde a ningún estímulo, ya sea verbal, ya sea táctil, ya sea doloroso, ¿no? Pero mantiene funciones importantes, sobre todo neurovegetativas o valoración de los pares craneales. Entonces, es un estado de pérdida de conciencia y de falta de respuesta a cualquier tipo de estímulo, sin fenómeno de despertar, en la cual el sujeto permanece con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, porque a partir de ella, porque el coma, para poder yo definir que mi paciente está en una situación de coma, tengo que esperar en promedio una hora, ¿no? Porque pueden haber eventos como el síncope, ¿no? U otros trastornos transitorios que puedan permitir que el paciente recupere progresivamente el estado de conciencia hasta quedar en una situación normal. Pero si después de una hora de haber estimulado a mi paciente para poder
recobrar su estado de conciencia no hay respuesta, entonces yo digo, el paciente está en estado de coma. Ahora, un porcentaje de esos pacientes en estado de coma, ¿no? Algunas revisiones dicen 1%, otros dicen 10%, 14%, un porcentaje de esos pacientes pasan a otro nivel de compromiso de conciencia. Y ese otro nivel de compromiso de conciencia se va a llamar estado vegetativo, que ya lo vamos a mencionar, ¿no? Entonces, del coma, o el paciente se recupera o el paciente progresa. Es decir, si pasa una hora o más y el paciente recupera el estado de vigilia, pero no recupera su estado de conciencia, no recupera diríamos, el conciencia, el paciente pasa al estado vegetativo, ¿no? De ahí puede pasar a otros niveles como son el mutismo akinético, puede pasar a una situación de estado mínimo de conciencia, ¿no? Ya lo habíamos dicho, el enclaustramiento, inclusive a lo que es muerte cerebral. Ahora, cuando nosotros evaluamos, ¿no? Cuando nosotros evaluamos el estado de conciencia del punto de vista de nivel, inclusive de contenido, y mencionábamos despierto, soñoliento, soporoso, comatoso, ¿no? O por el otro lado, un nubilado o paciente en delirio, ¿no? Una valoración bastante subjetiva, en realidad que dependía mucho de la respuesta que el examinador tenía en ese momento. Entonces, a partir de esa situación subjetiva y de confusión para definir lo que es estupor, sopor, lo que es sopor superficial, sopor profundo, ¿no? Lo que es obnubilación y todo eso, es que se trata de unificar una valoración que todos lo puedan hacer y en función a eso definir la gravedad del compromiso del estado de conciencia. Y es cuando se empieza a utilizar la escala de Glasgow del coma. En realidad, la escala de Glasgow fue creada para valorar el estado de conciencia en pacientes que tenían un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Servía para definir si el paciente estaba en coma o no estaba en coma. Pero además también te servía para pronóstico en el paciente. Es decir, cuanto más bajo era el puntaje en la escala de Glasgow, mayor riesgo de mortalidad en el paciente. Cuanto más alto era su valoración de la escala de Glasgow, mayor posibilidades de recuperación en el paciente. Y había un punto de corte que te permitía inclusive decidir la acción de intervención para proteger la vía aérea y definir, ¿no?, algún procedimiento. Pero posteriormente ya se ha empezado a usar para todo tipo de compromiso de conciencia, no solamente para los que tienen traumatismo encefalocraneano, sino también para aquellos que tienen, como habíamos dicho, desde el punto de vista estructural, que no sea traumatismo, o metabólico en todas las características que habíamos mencionado al inicio. Entonces, hay otras escalas que se usan, pero que la más corriente y la más común es la escala de Glasgow, que en realidad tiene como puntos importantes de su valoración la apertura ocular, ¿no? La respuesta verbal y la respuesta motora, siendo de las tres la más importante y la que más orienta a un mejor o peor pronóstico es la evaluación motora, ¿no? Y entonces el puntaje va desde apertura ocular 4 como máximo y 1 como mínimo. La respuesta verbal 5 como máximo, 1 como mínimo. Y la respuesta motora 6 como máximo y 1 como mínimo. Entonces, si uno saca el puntaje máximo, diríamos 15, ¿no? 4 más 5, 9 más 6, 15, diríamos escala de Glasgow óptima, ¿no? Óptima desde el punto de vista del estado de conciencia, o sea, el paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, está conectado y responde coherentemente desde el punto de vista del nivel y desde el punto de vista del contenido, ¿no? 14, 15, uno dice, está óptimo. En cambio, por el contrario, el puntaje mínimo, que es 3, no hay respuesta en las tres valoraciones, tanto ocular, verbal como motora. Entonces, la respuesta es 3 y está en relación a una situación de coma. A pesar de que en el punto de corte 8, sumando cualquiera de ellas, pues es importante
mencionar, cuando uno habla de Glasgow, no tanto decir Glasgow 14 o 8, Glasgow 7, sino Glasgow en apertura ocular tanto, en respuesta verbal tanto, en respuesta motora tanto, ¿no? Porque 8 te puede salir, diríamos, combinando cualquiera de las tres presentaciones, y cuando no tienes la valoración, no puedes orientar, ¿no? Porque, por ejemplo, extensión antes del dolor es, desde el punto de vista motora, ya es una situación de decorticación, ¿no? La flexión anómala es descerebración. Entonces, y el pronóstico ya es mucho más sombrío, más, diríamos, grave en el paciente desde el punto de vista de mortalidad e inclusive de recuperación. El punto medio de corte es 8, ¿ya? Por debajo de 8 el paciente en coma, solo que por debajo de ello el paciente pierde el control de las funciones más importantes, sobre todo motoras. Entonces puede haber aspiración, puede haber obstrucción de la vía respiratoria. Por eso es que uno tiene que empezar a manejar esas situaciones en la emergencia, sobre todo. Luego tenemos lo que es, ¿no?, los estados de alteración subaguda o crónica de la conciencia, ¿no? Y ahí tenemos la demencia, el mutismo asinético, el estado vegetativo, la muerte cerebral. ¿Qué cosa es el mutismo asinético, no? Entonces, habíamos dicho este, que había, después del coma, pasaba a una situación que se llamaba estado vegetativo, ¿no? El estado vegetativo El estado vegetativo es aquella situación en la cual la persona este, pierde el contenido de la conciencia, pero mantiene el nivel de la conciencia, es decir, la vigilia, ojos abiertos, pero no tiene capacidad de razonar, de pensamiento, de empatía, de ninguna función mental superior. Eso es el estado, pero mantiene su actividad neurovegetativa, o sea, la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y además mantiene el nivel o la acción de los pares craneales, el estado vegetativo. Ahora, cuando el estado vegetativo dura más de un mes, se llama estado vegetativo persistente. Y cuando dura más de un año, se llama estado vegetativo permanente. Los pacientes con estado vegetativo persistente pueden, ¿no?, un pequeño porcentaje de sus pacientes pueden recuperar y pueden mejorar progresivamente, ¿no? En cambio, el paciente en estado vegetativo permanente ya es irreversible, ¿no? No hay una mejoría, entonces el pronóstico cambia enormemente, ¿no? Eh, Después del estado vegetativo viene el otro, este, la otra alteración desde el punto de vista del estado de conciencia, sobre todo en evolución crónica, lo que es este, el estado de conciencia mínima. ¿Qué cosa es el estado de conciencia mínima? El estado de conciencia mínima son aquellas situaciones en las cuales el paciente logra despertar, logra tener algún grado de conciencia o de función mental superior, se puede comunicar, puede entender su entorno, pero después pierde y nuevamente cae, ¿no? Pierde el estado de vigilia y pierde la recuperación de las funciones mentales superiores. En una situación intermitente, estos pacientes, ¿no?, tienen mejor pronóstico que el estado vegetativo inclusive. Posteriormente viene otra situación de alteración desde el punto de vista del estado de conciencia, que es el mutismo aquinético. ¿Qué es el mutismo aquinético? Es aquellos en los cuales la persona está despierta, no responde a ningún estímulo. O sea, es como una estatua, ¿no? Está despierta, pero no responde a ningún estímulo, manteniendo indemne su función córtico-espinal, ¿no? Por lo tanto, el paciente no responde a los estímulos, que es una situación más importante desde el punto de vista del mutismo aquinético. El estado vegetativo que ya lo revisamos, y luego viene el otro aspecto desde el punto de vista de compromiso de estado de conciencia en una situación crónica, pero ya
de pronóstico mucho, mucho más sombrío que todas, ¿no? Es la muerte cerebral, en la cual ya no hay una actividad, ¿no? O función cerebral. Ustedes saben que la actividad o función cerebral se puede valorar a través de un electroencefalograma, ¿no? Y el electroencefalograma evalúa ondas alfa, ondas beta, ondas teta, ¿no? Ondas de gamma, que evidencian la actividad del cerebro, si es que está aumentada, está disminuida o está totalmente. En este caso, en muerte cerebral, la actividad cerebral es nula, por lo tanto, la línea es isoeléctrica, ¿no? No hay es una línea recta. Obviamente, en estos pacientes hay que estar seguros de que su alteración no está en relación, por ejemplo, a hipotermia, no está en relación a sustancias que puedan deprimir el sistema nervioso central, como son las benzodiazepinas, los opioides, ¿no? O algunas sustancias tóxicas, inclusive, ¿no? Importante sí valorar que también ausencia de funciones y del reflejo de tallo cerebral. Hay una alteración que no es alteración de estado de conciencia, pero la consideran como parte de una manifestación neurológica que puede hacer confundir como trastorno de conciencia y se llama el enclaustramiento, síndrome de enclaustramiento, también conocido como locking eye. ¿Qué significa eso? Son aquellos pacientes, ¿no? El síndrome de enclaustramiento son aquellos pacientes que han tenido una lesión a nivel de la protuberancia, en la región ventral de la protuberancia, que les ha producido una situación de cuadriparesia, digamos, cuadriparesia y anartria. Cuadriparesia y anartria. Es decir, el paciente no puede hablar, el paciente no puede mover las extremidades, pero el paciente está despierto, ¿no? Mantiene su estado de vigilia y además el paciente tiene sus funciones mentales superiores indemne, ¿no? Y esa es una situación bastante terrible. No es una situación de alteración de conciencia, pero puede confundirse. Se llama el enclaustramiento o anarquia. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la evaluación de estado de conciencia, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Evaluar siempre las situaciones que puedan ser mínimas o que puedan ser severas. La acción tiene que ser siempre inmediata porque lo que nosotros debemos preservar es que no se pierda, ¿no? Si es que hay una situación desde el punto de vista orgánico, que no se pierda o no se lesionen o no se destruyan mayor cantidad de tejido nervioso y que pueda el paciente quedar en una situación irreversible. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a pasar entonces a lo que es la, el sistema o evaluación sensitiva. Un ratito para poner el archivo. Bueno, mientras va cargando. Ahora, hay una situación importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos desde el punto de vista de valoración neurológica, ¿no? El objetivo de la valoración neurológica es llegar a plantear un diagnóstico sindrómico y dentro del diagnóstico sindrómico plantear la posibilidad de un diagnóstico topográfico, es decir, dónde es la lesión supratentorial, infratentorial
un diagnóstico nosográfico, es decir, la causa, ¿no? Si es infecciosa, si es vascular, si es tumoral, ¿no? Si es traumática, y un síndrome desde el punto de vista etiológico, ¿no? O sea, la etiología. Por ejemplo, si se tratara de la meningoencefalitis, uno diría un síndrome de meningoencefalitis. Si hablamos de la lesión desde el punto de vista topográfico, ¿no? Podríamos decir una lesión difusa a nivel de la corteza, ¿no? Si hablamos, la meninge fundamentalmente, ¿no? La meningo y el encéfalo, las capas meningias y el encéfalo. Si hablamos desde el punto de vista etiológico, diríamos el micobacterio, ¿no? Entonces, es importante desde el punto de vista de la evaluación neurológica, uno puede definirlo, inclusive puede hacer un diagnóstico desde el punto de vista anatomopatológico. Está demorando en cargar. En sistema sensitivo, básicamente, en realidad la valoración del sistema sensitivo es un poquito más tedioso porque el paciente es bastante subjetivo. El paciente es el que en realidad va a definir si es que hay o no hay una alteración. Nosotros podemos orientar bajo el examen físico, pero nos interesa sobre todo evaluar lo que es la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. No, no carga. No carga. No sé qué ha pasado, pero se ha quedado ahí entrampado y no carga. Doctor, tal vez debería convertirlo a PDF o también puede proyectar la pantalla. Sí, ahí lo está con